Nosotros estamos con el Centro Tahrir, somos una organización nacional que se enfoca en servicios jurídicos y sociales para sobrevivientes y inmigrantes de violencia de género. Nuestro programa es la iniciativa del matrimonio forzado. Estamos en el norte de Virginia, pero les damos servicios a todas las personas impactadas por el matrimonio forzados en Estados Unidos. Estamos aquí para hablar de las maneras como nuestra capacitación y asistencia técnica puede apoyarles a ustedes. Queremos saber que todos saben que podemos proporcionar servicios directos. Entonces, si ustedes están trabajando con alguien que puede estar en riesgo o si necesitan información para remisión o manejo de casos, sepan por favor que también somos un recurso para ustedes y para esa persona. Entonces, la iniciativa de matrimonio forzados es un programa de Tajaré que fue establecido en 2011 y nosotros fuimos creados para asegurarnos que había una respuesta en Estados Unidos al tema del matrimonio forzado. Nosotros en la actualidad somos codirectoros de Girls Not Brides USA y si algunos están interesados en saber de este grupo de trabajo, mándanos un email par- y les podemos compartir qué hace el grupo de trabajo y los acuerdos comunitarios. Pero más emocionante, yo diría, es que desde 2022, desde la reautorización de Guava, nosotros somos un proveedor de capacitación y asistencia técnica fundado por la ley contra la violencia contra las mujeres, guagua. Y, y se definió por primera vez el matrimonio forzado, por primera vez, y es un maravilloso reconocimiento para impulsar a más proveedores de servicios para que entiendan que este tema impactan individuos aquí en los Estados Unidos y estamos muy orgullosos de estar liderando ese trabajo y con muchos de ustedes, como les mencioné, la doctora Min Ataya. Entonces, cuando ustedes escuchan, cuando leen la palabra de asistencia técnica y capacitación, lo que significa es que ustedes pueden contactarnos para cualquier tipo para cualquier tema de matrimonio forzado, para orientarlos. Y la asistencia que proporcionamos desde el punto de vista técnico tiene que ver con ustedes y sus organizaciones y también la abogacía que hacen, la defensa en sus comunidades, en cualquier red a la que pertenezcan. Entonces nos pueden ver también a nosotros como un recurso para apoyarles con unas herramientas de evaluación, protocolos, para que aquellos que han sido impactados por las matrimonios forzados sean también para lo que sea y también los que son personalizados. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es especializado, pero también es general. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con una
población en particular la podemos personalizar esa capacitación para responder a sus necesidades. O si son ustedes unos proveedores, tal vez son proveedores de servicios policiales o de salud, entonces podemos incorporar elementos en su en la capacitación que sean específicas al papel que ustedes juegan. También puedes verlas también como un centro o el sitio en donde se puede obtener recursos y información actualizada sobre leyes estatales y también el panorama actual en los Estados Unidos. Conectamos con los proveedores de servicios que están culturalmente apropiados. Tenemos a nuestros colegas del trabajo que sabemos que manejan ese tema con cuidado y apoyan a las personas impactadas de manera adecuada. Y otra cosa es que es emocionante, es que, ah, ah, como, la ley contra la violencia a las mujeres ha definido el matrimonio forzados, podemos nosotros ser un aliado para buscar, soluciones para que tengan ustedes financiamiento para apoyar a las personas impactadas por el matrimonio forzado. Ese es un elemento también muy importante, por la cual, ustedes tal vez van a querer contactarse con nosotros. Esta es la segunda parte del matrimonio forzado en Estados Unidos, hace un mes. eh, eh, Tuvimos, la parte primera parte y, donde nos, miramos, profundizamos la evaluación que nos llevó hasta a este programa. No me voy a detener mucho en los elementos que cubrimos en la parte uno, pero quería saber que las personas que están aquí saben que nuestra capacitación y las capacitaciones en el futuro surgen de una evaluación de campo que realizamos para empezar nuestra serie de seminarios virtuales y lo que encontramos es emocionante, que mucha gente sí sabía, yo diría que casi el 80% de la gente sabía, conocía el tema del matrimonio forzado, pero notamos también que todavía se necesitaba capacitación de manera significativa, teniendo en cuenta que 78% no confiaban que sus evaluaciones en el momento de admisión identificaba los casos de matrimonio forzado. Solamente el 4% de los que respondieron tenían una definición de matrimonio forzado con la que trabajaban y eso nos indica que la gente todavía está confundida sobre en qué consiste este tipo de abuso y todavía falta un entendimiento de cómo este tema se conecta con otras formas de violencia basada de género. Entonces voy a hablar un poco más de eso porque pienso que es fundamental que la gente recuerden la intersección, a pesar de que ya nos detuvimos con detenimiento sobre ese tema en la primera parte. Entonces, para seguir, antes de que nos adentremos en el corazón de esta presentación, quería reconocer que es posible que vamos a estar utilizando lenguaje de género. Reconocemos que todas las personas impactadas por el matrimonio forzado, eh, para el apoyo y la defensa, eh, eh, la verdad es que la mayoría abrumada de la gente, impactada por el matrimonio forzado ah, afectada por matrimonio forzado son niñas o mujeres, o se perciben como sean niñas o mujeres. Por eso es que ustedes nos van a escuchar a usar el lenguaje de género o ella. Eso no es para minimizar la experiencia de los hombres o los niños o las personas no binarias o no conforme de género.
s sino es lo que conocemos por nuestro trabajo, la realidad de quien a menudo, son, el blanco de este fenómeno. Muy bien, entonces, empecemos con unas definiciones, para arrancar sobre el tema. Entonces, en el centro Tahari, cuando estamos hablando de matrimonio forzado, lo definimos como el matrimonio en el que uno o ambas personas no consienten o no pueden consentir al matrimonio. Y típicamente eso incluye elementos de fuerza, elementos de fraude o coerción. En Tahrir no, no equiparamos el matrimonio forzado con el matrimonio arreglado. Nosotros entendemos que el matrimonio arreglado es un proceso en el cual las familias pueden tomar el liderazgo, pero la decisión final de casarse permanece con el individuo. Y la opción aquí es clave. Nosotros no nos enfocamos en la terminología que se utiliza por tal vez las personas a riesgo, tal vez ellos nombran su situación que están como que es un matrimonio arreglado o matrimonio de amor o sin consentimiento, pero lo que estamos mirando es el elemento de tener opción o no, para ver si hay consentimiento real en todos los elementos del proceso de matrimonio. Entonces vamos a desglosar esto un poquito más. Y nuevamente, no voy a dedicar mucho tiempo en estas diapositivas porque ya cubrimos esto en la parte uno, ¿no? Entonces, si sienten que vamos muy rápido, por favor, con confianza, comuníquense con nosotros y con gusto les vamos a poner el enlace a la parte uno en el chat y con gusto podemos también hablar uno a uno porque es súper importante que la gente entienda esta base, este fundamento del problema, pero quiero asegurarme que llegamos a la sección más avanzada que se relaciona con las leyes y con mostrarles a ustedes la guía que creamos para ayudar a los proveedores de servicios en este trabajo. Entonces, em, para ir un poco más a profundidad en el matrimonio concertado versus el forzado. Lo que hemos incluido en esta presentación es esta ilustración es el continuo del matrimonio forzado. Que nos lo dio Vidya Seri, sobreviviente que estaba en Harvard en el momento en que creó esta gráfica con Daraxan Raja, que en aquel momento estaba trabajando en el Urban Institute. Y este gráfico nos ayuda a entender cómo alguien podría encontrarse en un proceso de matrimonio concertado, pero a lo largo del tiempo. Si su elección no se está respetando, si no pueden expresar sus deseos de forma libre, si temen cualquier repercusión que pudieran hallarse en una situación más como forzada, porque ese componente de la elección no está presente necesariamente. Y ya hemos escuchado de personas afectadas que en algún momento ellos pensaron que tenían la opción y no les importaba que sus familiares o miembros de la comunidad se involucraran en el proceso del matrimonio, pero se les dijo que no tenían que casarse de momento, o sea, en ese momento, o que podían esperar a terminar la preparatoria o la escuela media, ¿no? Y algo ha pasado en su familia o en su vida
que ahora está moviendo a la familia a obligar a esta persona a que haga algo que antes pensó que tenía control sobre eso y ahora se están dando cuenta que realmente no lo tienen? Y creo que puede ser algo como difícil, ¿no? O que te lastima mucho, no darte cuenta que pensabas que tenías la opción de dar consentimiento y te das cuenta que el proceso está avanzando sin tu control. Y ojalá que para ustedes esto pueda mostrar las complejidades de este tema, especialmente cuando estamos hablando de, en su mayoría, seres queridos que son los que están presionando o quienes tienen la motivación de que, de que ocurra el matrimonio. Entonces, bueno, nada más para entender las bases de de este problema, ¿no? Para que sea claro, incluimos también este gráfico que nosotros hicimos, que echa un vistazo a las causas raíz en todas las comunidades, en la sociedad, que, que realmente están presentes y sin importar de dónde sea uno. Y luego relacionamos esas causas raíz con los detonantes individuales y familiares para entender mejor cómo el matrimonio forzado se puede usar como otra herramienta de poder, de control, de opresión. Entonces, están pensando, bueno, ¿por qué suceden estas situaciones? Este gráfico puede ayudar a entender un poco mejor eso. Nuevamente, no es una imagen perfecta y quizás no incluye todas las razones o formas por las que o en las que una familia puede hacer estas demandas de matrimonio, pero ojalá que puedas mostrar claramente que hay muchas formas de violencia de género, al igual que muchas formas de violencia de género. Este problema está arraigado en discriminación de género, patriarcado contra sobre la sexualidad femenina, en algunos lugares. Usos y costumbres y exacerbado por el conflicto y la pobreza, ¿no? Entonces, antes de avanzar, quisiera que mi colega Briana, nos eh, comparta un ejemplo, ¿no? Que se le ocurra, ¿no? Al pensar en las causas raíz y en los detonantes individuales de familia. Sí, gracias. Hola a todos. Soy Brianna Roberts y soy la asociada de la iniciativa de matrimonio forzado y mucho de mi trabajo implica trabajo de casos con la gente afectada directamente por esto y esto incluye hacer planes de seguridad desconectados con recursos y coordinarse con proveedores de servicio para asegurar que sus necesidades están siendo satisfechas. Gracias, Brianna, y muchas gracias que antes de empezar, bueno, gracias por decir que gracias por hablar de decir que estás trabajando directamente con la gente en casos, ¿no? Y antes de compartir tu ejemplo, por favor, habla un poco más despacio porque tenemos interpretación. Sí, disculpa. Sí, me gusta mucho esta gráfica porque habla de sobre lo que yo veo en mi trabajo con los sobrevivientes. Una causa raíz común que veo a menudo en mi trabajo con los casos tiene que ver con la desigualdad de género. Las personas con las que trabajo son unas de las personas más inteligentes y brillantes que tengo el placer de apoyar. Sí, desafortunadamente, esto quiere decir que, o podría significar que a mis clientes los buscan de formas que podrían tener consecuencias dañinas. Entonces, inmediatamente pienso en una cliente, ¿no? Le vamos a decir que se llama Trina. Trina es una alumna brillante que tiene súper buenas calificaciones y por eso muchos de sus compañeros de clase de todos los géneros la buscan para pedirles apoyo con el trabajo escolar. Y luego nos enteramos que el hermano mayor de Trina también va a la misma escuela que ella y su trabajo es cuidarla, ¿no?
y podría parecer que es como por cuidarla, ¿no? Que es algo linda. Sin embargo, él reporta lo que hace Trina a su familia. Entonces, una vez después de ver que Trina estaba estudiando con un chico, a sus ojos, él pensó que ella se reía un poco demasiado, que estaba coqueteando y le dijo a su familia, ¿no? Y para la familia de Trina, esto es un comportamiento no aceptable y les preocupaba la reputación de Trina o les preocupaba su reputación si la comunidad se enteraba que Trina estaba coqueteando con un niño. Entonces los papás de Trina la empezaron a obligar a que se casara en un matrimonio forzado. Y esto es un ejemplo común que vemos con muchísima frecuencia. Y también explica cómo los casos pueden escalar rápidamente en función de los detonantes familiares, en lo que se ve como comportamiento no aceptable. Muchas gracias, Brianna. Creo que ese es un ejemplo súper claro, súper limpio, ¿no? Que yo también he visto en mi trabajo aquí con la iniciativa de matrimonios forzados y espero que también sea claro para la gente que normalmente cada familia es diferente, incluso si la gente es de la misma comunidad, pero que esa causa raíz es importante entenderla, pero quizás lo más importante es ese detonante de la familia, ¿no? ¿Qué harán para hacer que esa persona se comporte, ¿verdad? O por qué ven que algo necesita corregirse o cambiar? Entonces, bueno, para seguir avanzando, les mencioné sobre el consentimiento hace un rato y eh, he visto que mis colegas ya pusieron el enlace a la parte uno que habla de esto a más detalle. Y bueno, nuevamente estamos todos en el mismo canal. El consentimiento tiene que ser en todo, no solamente a la persona a la que le presenten, sino incluso sobre la idea del matrimonio y el momento del matrimonio y poder expresar libremente los deseos sin tener consecuencias negativas. Y creo que lo más importante es que sin tener miedo a las consecuencias negativas. Si existe alguna duda, miedo, para mí eso como proveedora de servicios me dice que hay algo más que está pasando y eso me hace que quiera preguntar, indagar un poco más y les vamos a compartir una guía que creo yo que es maravillosa que creamos para ayudarlos a todos ustedes a la hora de hacer este trabajo. Entonces, para hablar un poquito más sobre el consentimiento y cómo puede verse la falta de consentimiento, ya dijimos la definición, ¿no? Que incluye fuerza, fraude o coacción. Y otro componente también podría ser alguien alguien que tenga alguna discapacidad o incapacidad que no le permita quizá entender completamente a lo que están consintiendo. También podemos ver su, su incapacidad o discapacidad es que la usan los padres o los familiares o individuos abusivos, ¿no? Para obligar a alguien a que haga algo. Y la falta de consentimiento también puede ser causado por cuando una persona es menor de la edad legal para el matrimonio. Me encantaría que mi colega Alex nos compartiera un poquito más sobre el matrimonio infantil en los Estados Unidos, dado que la falta de consentimiento también puede estar afectando a las personas que son menores de la edad legal de matrimonio. Entonces, Alex, te paso el micrófono. Gracias, Jalitz. Me voy a presentar rápidamente. Soy Alex Coyet. Soy el gerente de políticas públicas de Tahiti y mi trabajo se enfoca en tomar el trabajo que hizo mis colegas en servicios directos y traducir eso en cambios de políticas públicas. Y eso es
Y eso es para que las personas que están sujetas al matrimonio forzado puedan estar seguros más fácilmente. Mucho de mi trabajo se enfoca en el matrimonio infantil específicamente y siempre es importante o útil empezar con una definición para asegurarnos que estamos hablando de lo mismo. Entonces, cuando yo hablo de matrimonio infantil, eso puede hacer que uno se imagine un niño muy pequeño, una niña muy pequeña, y eso pasa en Estados Unidos, pero para ser claro, yo estoy hablando de cualquier persona, el matrimonio de cualquier persona que sea menor de edad, ¿no? Menor de la edad de adulto que se considera adulto en su estudio, que para en mayoría de los casos es 18 años de edad. El matrimonio infantil es legal en la mayoría de los estados en este país y sí sucede en los países, en los estados, perdón, donde es legal. Típicamente los niños, las niñas que se casan en estos estados son adolescentes de 16, 17 años de edad en la mayoría de los casos. Y en Tajare no decimos que cada matrimonio infantil es necesariamente un matrimonio forzado, pero tenemos información de todo el país que nos da una indicación de que muchos de estos casos tienen lo que yo llamo factores preocupantes que podrían apuntar hacia una coacción posible. Entre 2000 y 2018, más de 300 menores de edad se casaron en Estados Unidos y cuando vemos esa información vemos que la mayoría de estos casos involucraban a una niña menor de edad, dependiendo del estado. De que el estado del 80-85% de los niños que se casan siendo niños son mujeres, ¿no? Son niñas que se casan con adultos. Y entonces no estamos viendo una situación de noviecitos de la preparatoria que se van a casar, sino estamos viendo niñas que se casan con adultos típicamente. Algunos de estos adultos les llevan décadas. De edad, ¿no? Son décadas más grandes que las niñas con las que se están casando y esto se permite que suceda por las leyes estatales que incluyen excepciones a las edades mínimas de matrimonio. especialmente relacionadas, nos preocupan la edad en la que permiten el matrimonio en una edad menor a la que es permitida para las relaciones sexuales. Y muchos estados todavía se basan en, también se respaldan en el consentimiento de los padres y desafortunadamente como ya se mencionó, los abusadores en estos casos normalmente son los padres, a pesar de que la ley eh, tiene el consentimiento de los padres como una protección, lo que hace es lo que permite el abuso. Ha habido mucha investigación en el matrimonio forzado en Estados Unidos. Los se han hecho estudios en cuando se han estudiado que cuando se casa una persona de antes de la edad para consentir, tienen unos impactos a largo plazo, y entre esos tienen un 23% más riesgo de desarrollar una enfermedad seria. Las adolescentes también pierden, por control de su, control, de su control corporal, tienen los niños mucho más temprano, y las niñas de 16 a 19 también enfrentan, violencia de pareja a 3 veces más que la nacional, que la tasa nacional. Las mujeres también, eh, tienen enfermedades mentales también a 3 veces más, de la prevalencia de la prevalencia nacional, y también las niñas enfrentan más altas tendencias de suicidio. Para muchas personas, cuando piensan en matrimonio como un tema de políticas públicas, tal vez ellos piensan que el, el matrimonio es la pilar fundamental de la sociedad, y para los que
bien tienen ese valor, es importante saber que los matrimonios en sí mismos no son exitosos. Entre 70 y 80% de los matrimonios infantiles terminan en divorcio y 1 a 4, más rápidamente antes de que el menor se convierte en adulto. Muchos carecen del apoyo de la red de apoyo, especialmente la escuela, los amigos de la familia, que normalmente ayudan mucho a que el niño pase a ser un adulto. Normalmente están aislados con su cónyuge y no tienen contacto con esas redes, de la misma manera. También, se incrementa el riesgo de otras formas de violencia y a veces resulta en daño cíclico e intergeneracional. Muchas personas hablan de su historia, por ejemplo, su madre, que fue también forzada al matrimonio siendo niña. Y por último, voy a hablar del impacto económico del matrimonio forzado. Las niñas que se casan siendo niñas enfrentan 31% más, probabilidades de estar en probabilidades, en el futuro enfrentar la pobrezas. Y las niñas, que también las que se divorcian tienen el doble de la probabilidad de estar en pobreza. Y las que se casan antes de los 19 tienen 50% más posibilidades de desertar los estudios. En todos los casos de matrimonios forzados pueden ser complejos, pero es de cuando es un menor es mucho más. Los niños están más en riesgo que los adultos por unas razones. Nadie despierta a los 18 años siendo, con una varita mágica y siendo diferentes. Pero esa edad es muy importante para saber si, una persona pueden, eh, que pueden tener protección. Y los 18 años es cuando se alcanza la adultez y también, eh, sí, y la capacidad para resistir un matrimonio que no deseado. Los niños no solamente no tienen los mismos derechos que un adulto, a menudo ellos no conocen sus derechos, y no es porque no sean eh, inteligentes, sino porque los derechos son complicados y dependen en edad y la ubicación es exacta, especialmente su estado. Un menor de 16 años de Florida no tienen los mismos derechos de una persona de 16 años en Washington o en otro estado. Eso dificulta a a que el menor, se ayude a sí mismo. Y también la policía defiere también a los padres. Y si la persona se fuga, entonces, los devuelven a sus padres. Los menores también, eh, enfrentan el matrimonio forzado, normalmente viven con los padres que son los que los están abusando de ellos. Entonces ellos, eh, eh, y los niños en general, también, eh, necesitan a los padres para el apoyo social, económico. Es muy difícil para un menor, alquilar un sitio, una vivienda por sí mismo, estar trabajando independiente. Eso los hace mucho más vulnerables para el matrimonio forzado. Y por último, el ser niños y haber vivido menos en el mundo, tienen menos experiencia de navegar el mundo de manera independiente, lo cual por supuesto, es una manera en el cuales ellos tienen menos poder para acceder el apoyo, y los recursos para resistir. Y esto se lo voy a devolver a Alex. Gracias, Alex. Quería
reconocer para las personas que tal vez tienen otras preguntas sobre el matrimonio forzado, que vamos a estar hablando más sobre las leyes en general relacionadas con el matrimonio forzado, pero también relacionadas con el matrimonio forzado, como los cambios, el panorama cambiante en Estados Unidos más adelante en la presentación. Y ustedes se van a preguntar por qué estamos hablando de matrimonio forzado, si estamos hablando de las leyes más adelante. Y la respuesta simple a esto es porque a menudo cuando estamos proveyendo los servicios, las personas categorizan a esas personas que dicen: "Estoy trabajando con adultos o con menores, o sirvo a los niños, o a los jóvenes, o adultos", y lo que vemos en casos relacionados con el matrimonio forzado, matrimonio infantil, es que a veces hay un elemento del rompecabezas que falta, y es que estas personas no necesariamente están pidiendo, nombrando o incluso reconocimiento que están trabajando con un adulto que fue, fue cuando era niño, fue forzado al matrimonio, que tiene una experiencia de trauma, y tal vez cuando ustedes, cuando la persona ingresa o el proceso que ustedes usan para proveer los servicios no necesariamente está revelando eso, o ustedes no lo están reconociendo como una necesidad o algo que en la actualidad están impactando a esa persona. Y la verdad es que esa es un elemento de las complejidades del trauma, y hemos estado hablando de las dinámicas de caso en esta presentación. Lo que ustedes pueden ver, si ustedes se encuentran con una persona impactada por el matrimonio forzoso, pero cuando hablamos del trauma, estamos hablando de estos experiencias adversos, ¿verdad? Y esos son tan abrumadores para la persona, para su cuerpo, para su mente, y eso los empuja a fuera de esa ventana de tolerancia para poder afrontar con el estrés cotidiano, los ponen potencialmente a mayor riesgo, vulnerabilidad de otros abusadores, otro tipo de abuso. Y cuando estamos hablando de trama o cuando reflexionamos en lo que compartió mi colega Alex sobre el matrimonio infantil, pienso que mucha de la gente con la que he trabajado en toda mi carrera en esta organización, pero inclusive en el Centro de Violencia Doméstica, yo nunca pregunté cuándo se casó la persona, cómo fue, o no miré en la edad que la persona tenía cuando se casó. Yo me estaba enfocando en apoyarla con los temas actuales que presionaban, pero ahora que pienso en que es el trauma, no es solo una cosa, sino una serie de eventos, o puede sentirse como experiencias múltiples o circunstancias en la vida de alguien que impacta cómo responde, funcionan su salud emocional y mentales. Por eso es importante que hagamos una pausa y pensemos si estamos o no proporcionando servicios integrales, y si nos está faltando potencialmente eh, eh, la historia de trauma que la persona con la que trabajamos ha vivido o está viviendo. Y hablando de matrimonio forzado, estamos hablando de algo que es legal, como dijo mi colega, muchos de las consecuencias, tienen muchas consecuencias serias. Entonces, para estar en este tema,
cómo el matrimonio forzado, independientemente de la edad de las personas, las dinámicas de abuso en el matrimonio forzado no se intersectan con otros tipos de violencia. Yo quería asegurarme que es claro para todos que el matrimonio forzado en sí mismo es una forma de violencia. El acto en sí es un acto que, que requiere mucho imbalance de poder y control sobre una persona. Pero a pesar de que sabemos eso, esto nunca sucede en sí mismo. Lo que quiero decir es que el matrimonio forzado siempre tiene lugar de la mano de otros tipos de abuso y mucho más probable en los diferentes tipos de aviso que están mencionados en esa diapositiva. Estos son las formas de violencia que se presentan eh, eh, primero. Entonces, alguien pueden estar acudiendo a una línea de servicio 24 horas por un caso de violencia doméstica o de violencia de pareja. Puede ser que no están contactándolos por un matrimonio forzado. Y esa es la razón por la cual es que seguimos enfatizando la necesidad de de evaluación y recepción adecuada, porque ya pueden estar trabajando con alguien que está impactada por el matrimonio forzado y puede desconocerlo. Matrimonio forzado definitivamente eh, llevar mucha pérdida de control, sobre la vida, sobre la educación, sobre el cuerpo, si tienen o no hijos. Entonces, nuevamente, no es solamente un problema que está ahí frente a ustedes. Pueden estar trabajando con ustedes por alguien que llega porque fueron agredidos sexualmente, y podemos asumir muchas cosas en cuanto a cómo a esa persona se la puede ayudar, y podemos pensar inmediatamente que necesitamos contactar apoyo, familia tal vez, para apoyar a esta persona. Pero esa persona quizás viene de una familia en la que esa agresión sexual puede ser un detonante para un matrimonio forzado. Quizás quieren, en sus ojos, proteger la reputación familiar y quizás incluso proteger al agresor. Quizás esta persona es conocida en la comunidad o tiene mucho poder, o quizás son un pastor o algún líder espiritual que los padres quieren proteger por encima de su propia hija. Entonces, creo que reconocer la intersección del matrimonio forzado con otras formas de abuso es fundamental y, y abre las puertas para que más individuos afectados puedan pedir apoyo y pedir servicios. Desafortunadamente, creo que si la gente no se ve a sí misma en sitios web, en documentos de admisión de ingreso y no ven las palabras en matrimonio forzado, matrimonio no consensuado, quizás no van a pedir ayuda, no van a enterarse que existe apoyo. Y lo mencionaré otra vez. eh, Ahora ya se define el abuso como un tipo de violencia que puede intersectarse con el acoso, la violencia doméstica, la violencia entre parejas románticas, la violencia sexual. Entonces es fundamental que estemos al día con estos cambios y asegurarnos que estamos nombrando de esto de manera correcta para que la gente pueda verdaderamente verse como personas que pueden recibir apoyo, ¿verdad? Lo que no queremos es que la gente quizás pidan ayuda, apoyo y su situación no se vea como
dentro del alcance de los servicios, ¿no? Que se ofrecen, o que no se vea como algo tan malo. Y que la percepción de un daño en el futuro, el miedo futuro de verse obligado a un matrimonio, el miedo futuro de lo que se esperará de uno con una como esposa en una relación forzada, que eso no se vea como suficiente para que esa persona reciba apoyo. Y yo creo en mi trabajo, es un momento increíble de prevención, un momento bastante único, en particular que a menudo no tenemos cuando estamos ofreciendo servicios en el espacio de violencia de género, un momento para saber, bueno, esta persona teme una agresión sexual a futuro y que podríamos hacer algo al respecto en este momento. Eso es algo bastante raro. Y entonces, no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de preguntar sobre el matrimonio, cómo se casaron, pensar en los individuos, su percepción del riesgo y cómo o qué tan importante esto es. Y sabiendo que muchos de nuestros procesos nos piden que evaluemos las cosas sobre una escala de peligro, ¿no? Pero este componente aquí de los riesgos futuros a menudo se pierde. Entonces, me encantaría que mi colega Brianna nos compartiera un poco sobre las señales de alarma, ¿no? En lo que yo cierro con esta parte de las tácticas, y creo que es claro de lo que hemos compartido ahorita, que los casos en los que estamos trabajando o en los que ustedes están trabajando implican varias dinámicas que quizás en parte no se verían suficientemente importantes, pero cuando se ponen todas en conjunto, para uno como determinar si esto si se alinea con estas definiciones de abuso infantil, violencia familiar, etcétera. En el caso de los casos de matrimonio forzado, las amenazas vienen de muchas fuentes y esto es algo que a veces un poco diferente que los casos típicos de violencia doméstica en los que trabajan o en los que tienen experiencia, ¿no? A menudo hablamos de padres, hermanos, otros seres queridos que creen verdaderamente que el matrimonio es lo mejor para su hija, ¿verdad? Pero digo hija y que puede ser una hija adulta o hijo, ¿no? Entonces, hay mucho estira y afloja, muchas presiones. No es raro que las personas pidan ayuda y luego sientan que están que se congelan, no tienen esta parálisis de decisiones, le decimos, ¿verdad? Eh, la cual también es otro ejemplo de trauma, una respuesta al trauma. Y entonces, te voy a pasar el micrófono, Brianna, para que hables de las señales de alarma. Y sabiendo que no hablamos de las señales de alarma en el último webinario, entonces te voy a pasar el micrófono para que puedas hablar un poquito más al respecto. Yes, claro, muchas gracias. Entonces, en mi trabajo como asociada de la iniciativa contra el matrimonio forzado, trabajo todos los días en este tema. Y hay una serie de señales de alarma que aparecen en diferentes ámbitos de la vida de una persona. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en estas siguientes diapositivas es ponerlos al tanto, que ustedes estén conscientes de las leyes, señales de alarma más comunes que están presentes en las personas que tienen este tipo de daño, ¿no? Y antes de empezar, quiero que sepan, ¿no? Que una sola bandera roja o señal de alarma no es indicativa de una amenaza de matrimonio forzado, ya que estas amenazas son comunes en todas las formas de violencia de género. Sin embargo, si hay varias presentes, entonces los animamos a que empiecen a hacer las preguntas adecuadas a todas las personas que estén mostrando algunas de estas señales.
Quiero empezar con la columna de las fuerzas del orden, de la policía, ¿no? Desafortunadamente, los padres son muy astutos y a menudo usan la policía y sus sistemas de denuncia en contra de las personas en peligro. Frecuentemente vemos denuncias falsas cuando una persona ha decidido huir o trasladarse por su propia seguridad. También vemos cuando las familias presentan a la víctima como un delincuente, por ejemplo, pensando que consumen drogas, son trabajadores sexuales o se fugan frecuentemente. No es raro que las familias usen estos sistemas para eh, decirle o para dar a conocer a la policía en situación de riesgo a la policía y eso podría hacer que la policía desestime las preocupaciones de la persona, que la persona, que este es un tema familiar, que la persona se está rebelando contra uno de sus padres y entonces ya desestiman los reportes contra estas familias, ¿no? O denuncias contra estas familias. Y luego hablando de la historia familiar, tener un historial de matrimonios precoces o forzados entre hermanos o parientes cercanos dentro de la familia inmediata, así como en la familia del marido, del cónyuge, es una señal de alarma, ¿no? Es súper importante evaluar todo el historial matrimonial completo de la familia para poder darse una idea si la persona que está, con la que están trabajando puede estar en riesgo de un matrimonio forzoso. Las autolesiones, ¿no? También, para unas familias, la meta final de un padre o de familia es que ver a sus hijos casarse, ¿no? Y eso es para asegurarse que esa persona se establezca y haya quien la cuide cuando los padres ya no estén. También vemos eh, cuando la muerte de uno de los padres, el que apoya, detona el matrimonio forzado, porque el padre ya no está ahí para proteger al individuo de las presiones de un matrimonio por otros miembros de su familia o miembros de la comunidad. Entonces, a medida que seguimos viendo estas señales de alarma, van a ver que estas siguientes diapositivas pueden ser un poco obvias para los proveedores de servicios, trabajadores sociales o cualquier otra persona que trabaje con esta población. Empezando con el tema de la educación y empleo, un cambio repentino en el comportamiento a menudo puede parecer que la persona ya no está entusiasmada por las oportunidades de crecimiento educativo profesional que saben que tenían, ¿no? Que alguna vez tuvieron. Y esto podría llevar a bajar las calificaciones o bajar su rendimiento laboral. A menudo vemos restricciones poco razonables en la casa, ¿no? Que son como una forma de castigo que no les permiten a las personas ir a la escuela o al trabajo o el trauma ha afectado tanto su salud mental que al punto que deciden dejar de ir a la escuela y al trabajo y esto hace que van a tener varias ausencias inexplicadas o no explicadas, ¿no? El miedo a vacaciones, ¿no? Días feriados es un enorme indicador para nosotros. Las familias a menudo usan este tiempo prolongado en lo que sus hijos están en vacaciones de verano o invierno para ir al país de origen, para poder finalizar planes de matrimonio o para hacer el compromiso y a menudo a la gente, a las personas, no se les dice la razón real para la cual están viajando. Se les dice que van a visitar a un familiar enfermo. Sin embargo, el individuo que está en riesgo sabe, intuye que si van en ese viaje los van a casar y eso quizás es porque escucharon alguna conversación o fueron o vieron a sus padres comprar regalos de boda, cosas por el estilo. Y el abandono internacional es muy común en estos casos donde hay una dinámica en el extranjero. Entonces, si trabajan con un empleado, un estudiante que les dice que está nervioso por las vacaciones y conocen un poco de la historia familiar, si hay violencia en la familia. Y entonces hay que hacer preguntas, hay que indagar un poquito más para ver por qué le tienen miedo a las vacaciones. Y luego vamos a hablar de los problemas de salud. Sería imposible hacer este trabajo
sería imposible que las personas sufran este daño sin que afecte su salud mental. Los comportamientos coercivos que conducen a un matrimonio forzado realmente afectan muchísimo la salud mental de las personas y varios sobrevivientes me han compartido que sufren depresión, ansiedad y otras condiciones de salud mental severas. También me han dicho que han intentado autolesionarse y a veces incluso han intentado quitarse la vida, el suicidio. Y los sobrevivientes también pierdan su autonomía corporal y no se les permite tomar decisiones en base de en función de su salud. Y siempre los acompañan sus familiares a las citas médicas y no se les da la oportunidad de compartir con los proveedores de salud cuáles son sus inquietudes de una manera segura y confidencial. Y finalmente, quiero hablar sobre un embarazo precoz no deseado o oculto. Podemos hacer muchas suposiciones sobre por qué una persona está ocultando o se siente nerviosa o incómoda con un embarazo. En los casos de matrimonio forzado, un embarazo puede ser un desencadenante o un resultado de un matrimonio no deseado. Las sobrevivientes pueden quedarse embarazadas después de mantener relaciones sexuales voluntariamente con una pareja elegida, pero luego, cuando la familia se entera, se les presiona para que se casen con esa persona o que se casen, punto, ¿no? Para poder salvar la reputación. Un embarazo no deseado también puede ser el resultado de una violación o agresión sexual y la familia lo usa como una manera de encubrir el autor o el delito del agresor. Y finalmente el embarazo también puede ser el resultado de las relaciones sexuales dentro de un matrimonio forzado. Cualquier persona que esté lidiando con esto en un matrimonio forzado, tenemos varias vías de apoyo y pueden sentir que están atorados o que tienen que quedarse en ese matrimonio. Entonces es fundamental eh, que se evalúe la cantidad de apoyo que esa persona tiene y la naturaleza de su relación a todos los niveles. Le quiero pasar a Alex que para compartir más sobre las leyes actuales. Gracias, Bri. La cuestión de matrimonio forzado y matrimonio infantil se ha generalizado recientemente en Estados Unidos, solamente en la última década o las últimas décadas, si somos generosos. El matrimonio actual que tenemos en Estados Unidos, en todos los niveles del gobierno, desde lo federal hasta lo local, es limitado. Entonces voy a empezar hablando de de la legislación actual y después voy a compartir algunas de las maneras en cómo se ha cambiado la legislación, especialmente en los últimos años, a medida que se generaliza más el tema y más sobrevivientes y defensores están presionando para leyes, por leyes que sirvan mejor a las personas impactadas por matrimonio forzado. Entonces voy a empezar rápidamente con una visión integral rápida de la ley federal. No me voy a poder detener mucho, pero quiero que tengan una idea de cómo es la ley actualmente. El matrimonio forzado solamente fue definido recientemente en la ley federal como parte de la reautorización del 2022 de la ley contra la de violencia de las mujeres y fue definido como una manera de una consecuencia de la violencia violéxica de pareja, de agresión sexual o acecho y se requirió que el fiscal general dé un reporte al Congreso examinando la edad de género y también y se estaba en conflicto con las leyes penales sobre delitos sexuales basados en la edad. Y, y por lo menos ahora tienen que dar un informe. Las leyes estatales sobre las órdenes de protección varían mucho en cuanto qué tan aplicables son y tan accesibles a las personas que enfrentan matrimonio forzado. Esos recursos civiles suelen ser normalmente más accesibles y centrados en los sobrevivientes que el derecho penal, pero varían drásticamente de un estado a otro y dificultan
para que sean usados por los sobrevivientes. Las diferentes limitaciones sobre quién puede solicitarlas, a quién se puede restringir con esas órdenes y las elecciones y relaciones que se pueden cubrir con esa orden. Esto se vincula directamente con las dinámicas más difíciles que vemos en las dinámicas, a diferencia de otras dinámicas de violencias, por ejemplo, cuando hay muchos agresores. eh, Cuando hay muchos más agresores, las órdenes de protección son más difíciles para abordar ese tipo de violencia. Otras leyes federales tal vez no pueden abordar directamente el matrimonio forzados, pero pueden ser útiles en estos casos al considerar como un matrimonio forzado a menudo se solapa con otros delitos. Las leyes que abordan otros actos relacionados con el matrimonio forzado, pues, como como, trata de personas o también o secuestro también puede ser una herramienta útil para defensores de supervisores. Y finalmente, las leyes sobre la edad mínima que varían mucho de estado a estado, y voy a referirme más a en un momento de manera más específica. Entonces, en lo que tiene que ver con ley penal, hay en la actualidad 11 jurisdicciones que tienen una ley penal que aborda específicamente el matrimonio forzados, 3 más estados que son específicos para el secuestro con fines de matrimonio de un menor. Nuevamente, esto es algo que se aborda directamente en unos estados, pero la mayoría de estados se basan en otros elementos del sistema del Código Penal para eso. Es importante que, en nuestra experiencia, muy pocas víctimas de matrimonio forzado están interesados en presentar cargos penales. A menudo tienen sentimientos afectuosos complejos hacia hacia los que perpetraron el matrimonio. Y por lo general lo que quieren es que se ponga fin al matrimonio, pero no quieren que los perpetradores se enfrenten consecuencias penales. Dicho esto, las leyes penales pueden ser útiles como una especie de herramienta de negociación para los defensores y las personas que enfrentan matrimonio forzados. Y poder señalar la ley y decir lo que ustedes están haciendo es ilegal puede ser útiles para negociar con un perpetrador. Si bien muchas víctimas no expresan intereses en formular cargos, es importante que cuando buscan la ayuda y algunos buscan los fiscales y algunos eligen ese enfoque, es importante que puedan acceder protección y justicia y que lo que sirve no sea excusado o ignorado como un asunto de familia. Cuando nosotros como defensores estamos considerando las respuestas, le instamos mucho cuidado, especialmente consulta con los sobrevivientes, con las comunidades impactadas y con y personas interesadas para evitar para las consecuencias sin intención de la criminalización. Y también podemos tener muchas lecciones aprendidas de otros países que han criminalizado esto. Por ejemplo, Australia, Canadá y el Reino Unido tiene una ley penal que es también está ligada al orden de protección que tiene. Un poco más en cuanto a las leyes, en cuanto al matrimonio infantil en Estados Unidos. Nuevamente les recuerdo que cuando hablo de niño, me refiero a cualquier persona menor de edad, normalmente 18 años. Hay 3 estados han declarado ilegal el matrimonio y si no ven a su estado, significa que son 37 estados con que todavía en el que sigue siendo legal el matrimonio infantil. Fijar la edad mínima para contraer matrimonio es una competencia específica de los gobiernos estatales, pero el gobierno federal también tiene su papel.
ejemplo es la ley de inmigración. Desde 2007 a 2017, USCIS aprobó 8.500 visas basadas en matrimonio que involucraban a un menor. Y eso era posible porque en la ley inmigral no se ha fijado una ley mínima en la cual un peticionario, un beneficiario, eh, eh, se tiene que tener una edad mínima para el cónyuge o el prometido. Y entonces los, n- los niños los pueden estar en matrimonio para tener una visa para ingresar a Estados Unidos. Y por otro lado, los los adultos pueden traer a los niños también extranjeros para por asunto de matrimonio. Eh, la, no hay una prohibición tampoco federal de matrimonio infantil en la tierra federal o en las instalaciones federales, sino hay incentivos para apoyar a los estados a lograr cambios. Si bien lo que la legislación es limitada, está cambiando rápidamente, por lo menos en relación a cómo pueden cambiar, pues tan rápido que pueden cambiar los marcos legales. Voy a hablar algunos ejemplos de los diferentes enfoques innovadores que, que algunos estados han abordado, notando que también esto está cambiando rápidamente. Para los que están trabajando en política, también podemos darles también capacitaciones con diferentes enfoques que se han tratado y vamos a hablar directamente sobre también el panorama legal en su estado en particular. Voy a empezar nuevamente con las leyes de matrimonio infantil. Como mencioné anteriormente, 3 estados han prohibido el matrimonio infantil. Es importante notar que todas esas leyes fueron aprobadas desde 2018 y casi todos los años se aprueban más. 3 estados acaban de poner fin al matrimonio infantil este año y el Distrito de Columbia podría seguir su ejemplo este año o a principios del año entrante si el Consejo decide aprobar esa ley. Los estados también han adoptado otros enfoques que buscan limitar, no necesariamente terminar el matrimonio infantil. Esos estados han decidido por cualquier razón que pueden permitir que un tipo de matrimonio infantil se continúe, pero reconocen que es un problema que tiene que abordar por lo menos parcialmente y poner algunas protecciones. Desde 2015, 35 estados han aprobado una ley que aborda el matrimonio infantil. Eh, Esos estados están mejorando en general la protección de los menores y voy a referirme a cómo han sucedido esos cambios desde 2015. En 2015 todos los estados permitían matrimonio infantil. Ahora hay 3 estados que lo han prohibido totalmente y hay 5 más que han limitado a adultos legales. Esto es todas las personas que son 18 o que han sido emancipados y que tienen los derechos de un adulto. Incluso para los estados que no están dispuestos a dar por terminado el el matrimonio, infantil, han incrementado la ley mínima para el matrimonio, la han incrementado de 16 años a 18. Hay algunos estados que no tienen una edad mínima, están disminuyendo. Muchos estados también han estado trabajando con las excepciones que permiten explícitamente al matrimonio. En 2015 habría todavía 10 estados que permitían
que el hecho de que uno del menor esté embarazada sea una justificación para entrar en matrimonio. Ahora solamente son 4 estados que permiten esa excepción. Hablamos un poco sobre los peligros del consentimiento de los padres como una salvaguardia, y eso también está disminuyendo. En 2015 había 41 estados que permitían que los padres dieran consentimiento de un niño de 16 o 17 años sin ninguna salvaguardia. Ahora eso ha disminuido a 24 estados en los que se permite con el consentimiento de los padres. También hemos visto unos estados que han estado trabajando con aprobación judicial. Eso es que tienen que ir ante un juez para asegurarse que los procesos tienen algunas salvaguardias más específicas, no simplemente que le están poniendo un sello al matrimonio. Entonces hemos visto que el número de estados que están permitiendo que un estado apruebe apruebe sin examinar el matrimonio ha disminuido de 29 a 8. Y finalmente estamos viendo que se están que es leyes que tratan diferente a los niños dependiendo del sexo. Antes, la edad era menor para las niñas que los niños. Ahora solamente hay un estado que permite que las niñas se casen, a una edad menor que los niños. También hemos visto algunos unos avances emocionantes a nivel federal, como mencioné antes. En 2022, el matrimonio forzado fue definido finalmente en la Ley contra la Violencia de las Mujeres. Este año acabamos de ver la introducción la Ley de Prevención del Matrimonio. Todavía no ha sido aprobada como ley. Y no se ha hecho ley, entonces podría cambiar con el tiempo mientras avance en el proceso legislativo. Pero es el primer esfuerzo del Congreso para abordar el matrimonio infantil como un tema nacional en la ley estatal y federal. Y entonces creo que valdría la pena ver qué haría este proyecto de ley, como se está presentando cuando se trata de cambios a la ley estatal. Este proyecto de ley crearía una comisión nacional para combatir el matrimonio infantil, estudiando el estudio y haciendo recomendaciones sobre cómo se puede eliminar el matrimonio infantil. Incentivaría a los estados para que aprobaran sus propias leyes y terminaran con la ley, con el matrimonio infantil a través de fondos para los estados que acaben con el matrimonio infantil. Ayudaría a los estados que no han terminado con el matrimonio infantil, pero están buscando hacerlo, creando becas o subvenciones para grupos de trabajo estatales para poder examinar el tema y desarrollar recomendaciones de políticas públicas para proteger a los individuos del matrimonio infantil y el abuso relacionado a este tema. Y también le dan instrucción al Procurador General de que desarrolle un estatuto modelo estatal para prohibir el matrimonio infantil, facilitándole el trabajo a las autoridades estatales para que prohíban el matrimonio infantil. Este proyecto de ley también cerraría algunas de las brechas en la protección federal que les he mencionado. Incluye una prohibición del matrimonio infantil en edificios y terrenos federales. También aborda algunos de los problemas que existen en el sistema de inmigración, estableciendo requerimientos mínimos de edad para peticionarios y beneficiarios de visas, ¿no? Para evitar que los niños se les case por propósitos meramente de inmigración. Y también le pide al Contralor de los Estados Unidos que estudie y haga un informe sobre la prevalencia del matrimonio infantil en el programa de visas basado en el matrimonio. También quiero resaltar algunos enfoques más
particulares que unos estados han asumido, ¿no? En cada uno de estos casos voy a mencionar que estas son leyes únicas o particulares que no hemos visto aprobadas en ningún otro lado, pero creemos que son promisorias y que podrían repetirse en otros estados que quieran trabajar en este tema. En Texas, en 2017, como parte de la reforma que también limitaba el matrimonio con adultos personas legalmente adultos, ¿no? Entonces, no nada más a menores emancipados. La legislatura también incluyó o forzar a un niño al matrimonio, un niño menor al matrimonio como parte de la definición de abuso infantil. Y esto tiene dos implicaciones importantes. Se asegura que el matrimonio forzado e infantil caiga claramente dentro del mandato, la jurisdicción de los servicios de protección familiar, asegurando que los trabajadores de este Departamento de Servicios Familiares y Protección, Servicios de Protección, eh, sepan que un menor que está en un matrimonio forzado entra en su ámbito de competencia y también hace que las órdenes de protección sean más accesibles para los menores que están enfrentando un matrimonio forzado, permitiendo que un trabajador del Departamento de Servicios Familiares o alguna otra persona presentar una orden de restricción a nombre del menor que está en situación de un matrimonio forzado. Y en Tennessee, los legisladores buscaron abordar el tema creando una causa civil, ¿no? De acción para los sobrevivientes del matrimonio forzado. Esto permitiría a que cualquier persona que haya sido obligada al matrimonio pueda demandar por daños civiles contra su abusador hasta por $250,000. Y esto les da a los sobrevivientes un reconocimiento claro del daño que se les ha infligido y les da la oportunidad de hacer que que sus abusadores eh, puedan rendir cuentas claramente ante los tribunales de lo civil, aunque como ya mencionamos, muchos sobrevivientes no quieren hacer esto. Y con esto le regreso el micrófono a mi colega Jalix. Muchas gracias, Alex. Quiero hacer una pausa por un momento y reconocer que cambié el chat un poquito para que la gente puedan usar mejor la caja de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, usen el área de preguntas y respuestas para asegurarnos que nada se nos pierda en el chat. Eso sería súper útil. Entonces, bueno, nada más voy a hacer una pausa breve para reflexionar porque esta esta parte que acaba de cubrir Alex me emociona mucho a mí en lo personal, pensando en el avance y el movimiento y formas en que la gente puede usar su propio, eh, su, su, se- su propia parte del pastel para falta de una mejor manera de expresar esto, ¿verdad? Discúlpenme a los intérpretes por usar esa expresión. O sea, usar el espacio en el que se encuentran, ¿no? Para poder hacer el cambio. Eso es lo que quiero decir. Entonces, me encantaría escuchar a la gente. Voy a ver si las personas que están aquí pueden usar el preguntas y respuestas o mandar un mensaje directo a los anfitriones para que puedan hablar, ¿no? Y compartir de voz. Pero que ya que les hemos presentado toda esta información, si hay una cosa que ustedes pueden hacer para apoyar a las personas que están en riesgo del matrimonio forzado, en el trabajo que ustedes hacen, obvio, o qué pueden hacer ustedes para apoyar a las personas que se ven afectadas por el matrimonio forzado. Voy a hacer una pausa y voy a ver si alguien tiene comentarios, alguna reflexión. Me encantaría escucharlos, los que están aquí presentes. ¿Qué es algo que creen que pudieran hacer?
Y eso puede ser su trabajo con su agencia, quizás en sus comunidades, quizás con el grupo de trabajo o red del que pertenezcan, reconocer lo que hemos discutido el día de hoy, algo que se les ocurra en este momento, que estén pensando. Y les voy a pedir a la gente que por favor regresen al chat, porque tenemos algunas diapositivas más que cubrir, pero veo que Iselin está diciendo, voy a trabajar para agregar lenguaje o texto sobre el matrimonio forzado en nuestros documentos de evaluación, y Magdalena a agregar en el cuestionario de ingreso o de admisión cuándo empezó el matrimonio. Gracias por nombrarlo, porque a veces, especialmente cuando estamos teniendo esta conversación justo después de escuchar algo sobre los cambios en las políticas públicas o en la legislación, quizás empezamos a pensar a los cambios a nivel macro, que es maravilloso. Si trabajan en ese espacio de políticas, muy bueno, pero hay muchas cosas que podemos hacer en lo individual. Y la realidad es que la mayoría de las personas afectadas o que están en riesgo, quizás se les puede dar la línea de ayuda de su organización o la información de contacto de los albergues o centros locales de ayuda. Y hay muchísimo valor en nombrar, hacer más preguntas en torno al matrimonio. Entonces, gracias les agradezco a los que a los que respondieron, y gracias a Anjali, que acaba de decir, hay que recordar a los individuos sobre los derechos y opciones que tienen, porque eso es muy poderoso y definitivamente es algo que se necesita. Entonces, esta siguiente diapositiva es un vistazo eh, de un proceso como de cribado, ¿no? De un colega maravilloso, doctor Amin, que estuvo en la llamada hace un rato con Daya en Houston. Y incluí esta imagen para compartir que dónde están poniendo los diferentes tipos de abuso, ¿no? Incluyeron matrimonio forzado. Entonces, eso es una manera muy buena de poder preguntar de inmediato. Aunque la gente no esté muy capacitada o tenga mucha capacitación, tenerlo ahí en la lista funciona de dos formas, ¿no? O sea, el proveedor de servicios lo tiene enfrente y para preguntarlo, entonces no tienen que conocer mucho del tema, ahí está listado, ¿no? El proveedor de servicios también tiene que capacitarse y entender más sobre este tipo de abuso. Y luego tienen a la persona afectada, ¿no? Que puede hacer la pregunta, a la que se le hace la pregunta y puede reconocer que entendemos, ¿no? Que hay más, mucho más sobre el tipo de abuso que quizás están presentando, que están sufriendo. Yo creo que esto es maravilloso y le agradezco a Daya que nos brindó esto, que nos proporcionó esto, y a todas las personas que están pensando en sus propios protocolos y procesos de cribado de evaluación. Me gustaría ahora avanzar para compartirles esta herramienta de evaluación y admisión, ingreso. Y sé que ya no se nos está acabando el tiempo, entonces todos los que están aquí, por favor, sepan que les vamos a mandar la grabación y vamos a incluir la herramienta de evaluación e ingreso que hemos creado. Pero antes de compartir esta pantalla, como ya les vamos a compartir esta herramienta a todos, quiero hacer una pausa y ver si tenemos alguna pregunta en la caja de preguntas y respuestas que no hayamos
respondido. Estoy viendo a mis colegas Alex y Brianna para que por favor me digan o para que abran sus micrófonos y digan qué cosas tendríamos que estar resaltando, nombrando o enfatizando un poquito más antes de empezar a compartir la herramienta de evaluación. Gracias, Khalid. Creo que hay una pregunta muy buena que no se ha abordado todavía, que a lo mejor tú o Brie podrían hablar. Nos pregunta, ¿cómo podemos dar apoyo a las víctimas del el matrimonio legal cuando se trata de de un matrimonio cultural o religioso y no un matrimonio legal que se hizo en los juzgados? Alex. Para el tema de la interpretación, ¿podrías hacer la pregunta otra vez para poderla verla? Sería súper útil, por favor. Sí. ¿Cómo podemos ofrecer apoyo a las víctimas del matrimonio forzado cuando el matrimonio es cultural o religioso y no un matrimonio legal a través del sistema de tribunales? Esa es una pregunta muy buena. Y yo diría que muchos de los sobrevivientes o defensores de los sobrevivientes con los que trabajamos dicen, hablan de la necesidad de que se haga más trabajo en torno a los matrimonios religiosos o los de matrimonios culturales. Y creo, voy a empezar asegurando que estamos teniendo cuidado cuando al usar cultura, hacemos cuidadosos al usar la palabra cultura. Yo lo estoy diciendo de qué cultura estamos hablando, ¿no? Y eso es algo que hay que tener en cuenta en nuestro trabajo en Tajaré. Somos muy cuidadosos para asegurarnos que si existe una necesidad de experiencia cultural específica, que nos conectemos con proveedores de servicios que estén capacitados en ese tema, que puedan hablar sobre la cultura de una forma auténtica. Y entonces ese es un componente que voy a nombrar. Y el otro elemento es que, a fin de cuentas, si alguien está diciendo que ha sido forzado o que está siendo forzado o que está involucrado en un proceso que no sea consensual, independientemente de si va por las cortes o no, yo quiero que la gente pueda o sepa que pueden darle a esa persona ayuda. Me gustaría que esa persona sepa que son, que es parte de su cultura, parte de su comunidad y que ellos también pueden dar forma a que acepta o rehúsa o rechaza esa cultura y esa comunidad. De nuestro trabajo, hemos visto ciertamente ciertos proveedores de servicios que se atascan cuando algo parece ser cultural o tal vez matrimonio forzado o estar incluido en un asunto espiritual, cuando en realidad no se trata de eso. No, ninguna religión condona el matrimonio forzado. Se requiere consent. He visto a la doctora Min que provee servicios enfocada con los servicios de Asia del Sur, que en Islam se requiere también el consento y sabemos con otros líderes que eso es cierto con otro líder religioso, si no queremos atascarnos porque sentamos que no podemos ayudar específicamente si es nuevamente un tema cultural y cuando al mismo tiempo podemos reconocer el poder y la belleza del impacto de que esa persona fue impactada por su cultura y conectarle con recursos que sean necesarios. Entonces, la persona que, si la persona que hizo la pregunta preguntó qué podemos hacer desde el punto de vista de política en cuanto a la, a la- a los,
a los matrimonios religiosos. Ese es un tema en sí mismo en el que quisiéramos profundizar con otras partes presentes antes de que probemos lineamientos adicionales, pero lo que hemos visto es tomar ese enfoque auténtico de base de cultural para darle forma a su religión y su cultura. Y eso ha sido recibido mucho mejor que una persona de fuera que llegue allí vendiéndole a la gente qué hacer. Alex, ¿hay algo desde tu trabajo de política que quisieras agregar? O porque tú trabajas con muchos de los defensores, desde tu trabajo con muchos de tus defensores de, de matrimonio forzado. Este es un tema que se ha mencionado múltiples veces en el tema de políticas y eso es algo que los tomadores de decisiones eh, están lidiando. Se aprobó una ley en California que va a financiar el tema de los matrimonios extralegales, así los llaman. Y entonces tengo esperanza de que podemos aprender un poco más de cómo sería eso en Estados Unidos, o por lo menos en California, una vez que se complete ese estudio. Y a la misma vez, ese es un tema que, otros países han empezado a abordar legalmente. Reino Unido recientemente aprobó una ley que eh, incluye este tema y podemos trabajar con otros defensores en otros países para ver qué lecciones se aprendieron y para así como cuando pensamos en respuestas de política aquí en este país. Gracias, Alex. No sé si hay más preguntas, Bri, si podrías, porque ya se acabó el tiempo y gracias a todos por estar con nosotros. Si quisieras tal vez incluir la encuesta en SurveyMonkey, yo puedo quedarme un poco más y quedarme en las preguntas y respuestas y seguir también grabándola para que también esté en la grabación para alguien que se tenga que partir más temprano y también íbamos a compartir la grabación junto con los otros materiales. Alex, ¿hay otra pregunta o comentario que tal vez se hizo antes y si tenemos todavía tiempo para abordarla? Hola, no es necesariamente una pregunta, es más bien un comentario de que deberían eh, que informar que la el matrimonio y que la cultura y la religión también se usa a veces como una arma de violencia. Sí, claro, en muchos abusos hay también abuso religioso y también pasa en eso, eh, eso también sucede, con el matrimonio forzado. Hemos visto gente a la que les dicen que van contra Dios o que Dios quiere que se casen y eso le asusta a la gente y también viola su libertad religiosa. Entonces, eh, a veces las personas sienten que potencialmente sí, que el rechazar el matrimonio puede también equivaler a rechazar su fe, y ese no es el caso. Entonces, hay una sesión en sí misma sobre este tema y aprecio mucho a la gente que mencione esto. De Mila, veo que tú estás en el chat. Si quisieras agregar algo más en el chat, estás bienvenida. Bri, yo creo que recibimos una pregunta en nuestro correo electrónico. No necesariamente, no era sobre religión, pero
pero abordaba la cultura. Entonces, yo quisiera si por lo menos pusieras escribirla en el chat con la respuesta que habías, redactado para asegurarnos que la incluimos. Y si hay otras preguntas que ya se preguntaron, para asegurarnos que las tenemos en las preguntas y respuestas o en el chat. Y mientras Bri hace eso, algo más tal vez, surgió con tu sesión o algo que nos pasamos por alto. No en particular, yo sé que hice una resumen de las leyes muy generales de todos los estados, y yo nuevamente los invito a cualquier persona que esté interesado en cómo su estado en particular aborda el tema de matrimonio forzado, por favor, contácteme para tener una conversación más detallada. Gracias, gracias, Bri, y te agradezco por incluir esas preguntas que se agregaron. Veo que todavía tenemos bastante gente con nosotros y me encantaría tomar ese tiempo para compartir la pantalla con una herramienta en la que hemos estado trabajando con la esperanza de que los proveedores de servicios en todos los niveles, agencias, disciplinas, puedan, puedan evaluar de una manera mejor. No, no es una guía. Si me dan un segundo, voy a compartirla. Yo estoy confirmando con mi equipo que todo se ve bien. Gracias. Disculpa si me vieron mirando del lado, ahí es cuando tengo el documento. Nos emociona compartir esta guía para reconocer y apoyar individuos impactados por matrimonio forzado. Esta es Este es un documento creado con mucho cuidado y mucha atención para los individuos, para lo que las personas impactadas que que se acercan a los proveedores de servicios, y también una herramienta para los proveedores de servicios para bien sea incorporar directamente o extraer de allí para sus propios documentos de evaluación, y registro. Voy a decir que no nos enfocamos, específicamente en ciertas poblaciones, estamos realmente mirando un impacto general, pero hemos sí realmente incluido unas consideraciones específicas como el trabajo con las comunidades LGTBQIA+, y lo que hemos notado con los sobrevivientes inmigrantes. Entonces, no voy a ver con todo el documento porque ustedes van a recibirlo, pero quiero mencionar un par de áreas que ayudan mucho en eh, en la evaluación y, y hemos visto en algunas una tecnología, u- unas necesidades relativas a la tecnología que son comunes. Yo pienso, ya nos han visto que ese es un tipo de abuso
es lo en el que lo hacen los miembros de la familia, y es muy común, que las personas impactadas sean monitoreadas con el uso de tecnología, con el teléfono que le ha sido proporcionado por la familia. Entonces, tenemos unas notas sobre la seguridad tecnológica, y también para apoyo más a largo plazo. Hemos hecho el enlace con la Red Nacional para terminar la violencia, em, de la violencia doméstica, y entonces hay una referencia allí para la parte de tecnología. Entonces, aquí eh, estoy aquí detallando algunas de las preguntas en el de ingreso, y tal vez, para que incorporarlas esas en su proceso de ingreso o de evaluación. Tal vez cuando ustedes están hablando de confidencialidad, no asumir que todos estamos trabajando con esas personas que son adultos legales. Estoy estoy bajando para asegurarnos que hemos incluido algunos consejos en cuanto a tecnología. Eso tiene que ver con mensajes, con redes sociales y maneras en que nuestro trabajo con las personas que han sido impactadas en los más de 10 años de trabajo, en lo que hemos podido ver como las maneras en las que las personas que se van de la casa o que buscan refugio, cómo han sido encontrados o monitoreados o rastreados. Por último, voy a mencionar un elemento singular de ese documento, es el mapeo familiar, esa sección que hace preguntas sobre quiénes viven en su casa, y también da más información de por qué ustedes quieren hacer esas preguntas, sobre cómo se toman decisiones en la familia, quién exactamente está forzando o presionando a la persona a, a la relación que ellos no quieren. Y también hace preguntas relativas quiénes son las personas en la familia que tal vez tiene poder, por no decirlo de otra manera, sobre esas decisiones. Y creo que eso es algo bastante único, o particular, de nosotros y particular desde otros procesos de ingreso, de evaluación. Hay mucha información maravillosa. Yo estoy muy emocionada, muy orgullosa de este documento y creo que va a ser una herramienta maravillosa y realmente esperamos que la gente vea esto como una forma de incorporar más acerca de cuándo empezó el matrimonio, el darles el apoyo que la gente merece y debería de tener y, y que por supuesto nos vean como un recurso para asistencia técnica, para capacitación, para apoyo uno a uno, pero nuevamente, incluso para evaluar eh, a sus propios protocolos de cribado, de detección de ingreso, ¿no? Gracias por estar aquí con nosotros. Quiero asegurarme que tengan suficiente oportunidad de seguir conversando con nosotros. Todavía nos quedan 60 personas, hay 60 personas en la línea, entonces les
invito a Brianna y Alex que me acompañen otra vez. Tenemos el chat completamente accesible para todas las personas. Y vamos a hacer una pausa para ver si hay algo que alguien quiera nombrar, resaltar, compartir, cualquier cosa, ¿no? Me alegra poder tener este tiempo extra juntos. Gracias, Avery. Ya vi que, Brianna, gracias por incluir en el chat el volante. Este volante habla sobre nuestra capacitación, asistencia técnica y formación de contacto. Creo que ya lo incluimos en el chat eso varias veces, eh, pero lo voy a volver a hacer, al menos los correos electrónicos, para que la gente al menos tenga eso, ¿no? Estoy viendo muchos agradecimientos y realmente nosotros somos muy agradecidos por ustedes de que están aquí. No podemos galvanizar una respuesta a este problema sin todos ustedes. Entonces, realmente les agradezco que estén aquí, que les importe este trabajo y que reconocer que los sobrevivientes de los matrimonios forzados están por todas partes y muy probablemente en sus propios casos y lo que nosotros podamos hacer como la iniciativa de matrimonios forzados para apoyarlos a todos ustedes en el reconocimiento de las conexiones eh, con el daño principal que en el que ustedes están trabajando, por favor díganos. Eh, Creo que voy a decir un par de cosas más. Y para cerrar la sesión, como veo que ya no tenemos más preguntas, vamos a tener una mesa redonda privada el 19 de noviembre. Esto va a ser para eh, para proveedores de albergues y vivienda de emergencia. Esta es una manera que realmente podamos unirnos para identificar, ni siquiera identificar, de hecho, diría, para encontrar formas para remover las barreras al acceso para las personas que se ven afectadas por el matrimonio forzado. Si les interesa esa sesión privada, si son unos proveedores de servicios de vivienda o trabajan en el espacio de política de la vivienda, por favor, mándenos un correo electrónico y con gusto hablamos más con ustedes. Estamos en las fases iniciales de planeación de esa reunión virtual. Y por supuesto, vamos a tener un conjunto de capacitaciones en la primavera. Algunos son culturalmente específicos en función de los comentarios que hemos recibido de muchos de ustedes. Algunos van a incluir facilitación con defensores de sobrevivientes. Entonces, eso me emociona mucho tener estas oportunidades. Entonces, quiero ver cómo las respuestas a las encuestas. Les vamos a mandar por correo electrónico el enlace al webinario una vez que ya hayamos editado, corregido los subtítulos y vamos a incluir la guía, esta herramienta que nos emociona tanto compartir con todos ustedes. Por favor, díganos cualquier comentario que tengan para poder mejorar nuestras capacitaciones, nuestros materiales, díganos qué necesitan. Estamos aquí para ayudarlos. Ahí con esto, les voy a decir adiós a todos. Gracias.